Bueno, buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Ricardo León, BDM de High Micro para Latinoamérica. El día de hoy vamos a hacer, digamos que a revisar el tema sobre las cámaras acústicas, su importancia y la facilidad de realizar inspecciones con ellas en campo, tanto para aplicaciones neumáticas o de instrumentación o de, digamos que de mantenimiento, como también para el tema eléctrico, todo lo que conlleva el tema de descargas parciales. Dentro de la presentación hablaremos sobre la guía y uso de la cámara acústica, sobre su configuración básica, sobre tips y recomendaciones a la hora de hacer inspecciones, casos reales y aplicaciones, tanto de aplicaciones industriales como en la área eléctrica, y nuestro lanzamiento de nuestro equipo nuevo. Asimismo, abordaremos las posibilidades que podemos llevar a hacer con el uso del software para llevar toda la información descargada con nuestra cámara acústica a través del software directamente e inclusive de un aplicativo en nuestro celular que se llama High Micro Viewer, que también nos permite poner, digamos que en línea o en sintonía cámara celular y jalar toda la información al instrumento. ¿Qué es una cámara acústica industrial? Muchas veces nos preguntamos qué es este instrumento debido a que no tenemos claro cómo hacer una inspección o identificación de una fuga que se puede llegar a presentar en un momento dado debido a que no tenemos la herramienta ideal o porque las que existen no son tan fáciles de usar. Por ello, hay una técnica como es la cámara acústica que lo que hace es que tiene una matriz de micrófonos y nos va a permitir a través de ella el poder visualmente identificar ya un trabajo que hace previamente la cara de cámara, de triangular la señal de origen, en el poderla evidenciar directamente en nuestra imagen a través del display. Es una técnica que permite identificar a través de sensores ultrasónicos de manera fácil y rápida el origen de una falla por el sonido que ésta genera. Y está asociado a fugas de aire, sistemas presurizados y sistemas eléctricos. La imagen de sonido se superpone a una imagen visible. Habitualmente es una matriz de micrófonos y dentro de la matriz de micrófonos en la parte central hay una cámara digital. Entonces, simplemente por triangulación vamos a tener el panorama global por nuestro campo de visión y encima de ella, según la triangulación que hagan los sensores de la posible origen de la fuga, el saber dónde está localizada. Al estar, por ello, pues es muy fácil porque está compuesto por una matriz de micrófonos. Mientras más micrófonos tenga, va a tener mejor nivel de sensibilidad, mejor nivel de precisión. Se triangula el origen de la falla por un sonido generado a nivel ultrasónico. Dentro de un sistema industrial o una planta, habitualmente, o como se hacía antes, era escanear y revisar una instalación, que esto significaba kilómetros de tuberías, uniones, mangueras, accesorios, máquinas y componentes que eran o llevaban aire o algún tipo de gas. Entonces eran muchísimos componentes, muchísimas instalaciones, sumarle de pronto el ruido que era propio de la instalación, sumarle que quizás no teníamos la herramienta apropiada y teníamos que hacer ciertos barridos como si estuviéramos sondeando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y ver a través de un sistema de micrófonos o un sistema de audífonos el identificar cuándo posiblemente cambiaba la tonalidad y la intensidad del tono para poder saber por dónde es que tenía que seguir mi recorrido. Los métodos tradicionales, horas de caminatas, múltiples horas para localizar una fuga. Un oído muy, pero muy educado que escucha la fuga. Sin embargo, a veces a través del tiempo, ese oído a trabajar con sistemas que eran presurizados, a través de pronto de tener que tener muy, pero muy educado el oído y por mucho tiempo de operación, el oído se iba desgastando. Muchas personas que ya son de edad avanzada y que seguían trabajando con ello tenían que incluso ir con un asistente que les ayudara, porque a veces comenzaba con la limitación de la escucha o el oído en toda la franja de frecuencias. Y esto conllevaba inclusive a que fuera más lento el proceso y etiquetar manual para generar reportes, digamos que posteriormente. Entonces, todos los componentes neumáticos en la industria que trabajan con algún tipo de base instalada de aire comprimido, de algún tipo de gas industrial, necesitaban horas y horas de trabajo con su sistema convencional para poder identificar o llegar a encontrar una fuga en el momento más rápido. O en otros casos, en lugares con quizás
no hubiera contacto con líquido, por ejemplo, con energía, se podía usar de pronto agua jabón, que era la posibilidad más fácil para poder identificar las fugas al salir burbujas. No era el más apreciado ni el más viable, debido a que en algunos sistemas que estaban energizados podían verse afectados. ¿Dónde se presentan la mayoría de las fugas? Todos los componentes accesorios, digamos que son terminales o componentes en toda la cadena de juicio o cadena de mando, desde que está la base instalada o el compresor hasta el elemento final que ejecuta una labor. Entonces habían empalmes de 3 vías, adaptadores, empalmes de diferentes índoles, para cilindros, secadores de aire, pistolas de aire, herramientas neumáticas, remachadoras, cajas de filtro, válvulas, trampas de condensación, acoples, juntas, actuadores, ventosas, bloqueos, toda esta clase de componentes pequeños que sirven para hacer la interconexión de un punto a otro, que transportan el aire o el gas, se veían desgastados por la vibración, digamos, digamos que los cambios del componente al pasar el tiempo, por un déficit de mantenimiento apropiado, y comenzaban a generar pequeños orificios por donde salían chiflidos a muy alta presión, a un nivel ultrasónico, que con un oído convencional no son de fácil detección, que son de difícil acceso en algunos casos porque no tenemos cómo llegar si no sabemos dónde es. Por ello, hay algunas técnicas. Uno de los conceptos previos a tener en cuenta son las ondas de sonido, o el tema de pronto de sonido y de acústica. La vibración de un objeto provoca la fluctuación de la masa media circundante de cerca a lejos, lo que se denomina onda sonora. Cuando un altavoz emite un sonido o cualquier fuente que genera algún tipo de perturbación, hace que el aire circundante vibre y produzca algún tipo de onda sonora. Y hay que diferenciar entre una onda de ruido y una onda de sonido, porque la mayoría de objetos, inclusive con el solo movimiento, el quitarlos y el ponerlos o el caer, puede generar ruido, y ese ruido hay que aprender a diferenciarlo de una señal de onda que realmente puede ser crítica, o que puede sí realmente ser el origen de un punto de referencia crítico a evaluar. Dentro del sonido hay que tener en cuenta las cualidades del sonido, que hay que tener en cuenta que hay una intensidad y un tono, distinguir entre un sonido que es fuerte o débil, y la diferencia entre si es agudo o grave. Habitualmente se manejaba así. Actualmente, con los nuevos dispositivos, con nueva tecnología, la forma tradicional cambió, debido a que como la matriz de micrófonos hace toda la labor de identificación, de cuantificación, y me lo muestra a través de una pantalla, es mucho más factible el poder identificar sin tener que forzar el oído. En teoría, el oído humano puede oír en campo de 20 hercios a 20 kilohercios. Sin embargo, habitualmente a la mayoría de adultos promedio, rangos superiores a los 16 kilohercios, se les dificulta el poderlos escuchar. Las cámaras acústicas se utilizan para detectar sonidos que son inaudibles por el oído humano, proporcionando así mantenimiento preventivo y resolución de problemas de los equipos. En el campo o en la vida diaria todo puede llegar a generar un sonido, pero se necesita, aparte de un sonido, de una intensidad y un nivel de presión para que sea, digamos, que evidenciable, ¿sí? Entonces todo genera algún tipo de ruido, desde una noche, desde los animales, desde un susurro, desde un grito. La industria, su propio ruido, el manejo de toda la instrumentación, de todas las máquinas, de si hay calderas, si hay hornos, si hay componentes neumáticos, si hay motores, si hay un avión despegando, cualquier componente genera algún tipo de intensidad, en algunos casos cualificable o no, y eso también depende de la presión o el sonido que haga hacia el ambiente. Los sonidos están a nuestro alrededor y la mayoría de lo que nos rodea produce sonido. Lo que no podemos oír no significa que no produzca ningún sonido. Entonces medimos el sonido en un ancho de banda y esa unidad que usamos es siempre los hercios. El rango auditivo de un animal, un perro, está de 67 hercios a 45 kilohercios. Cuando hace sonar un silbato para perros, nosotros no lo podemos escuchar, pero ellos sí lo pueden llegar a identificar. En muchas empresas de servicios industriales y de energía eléctrica es necesario detectar a tiempo posibles riesgos de fugas, y estas fugas suelen ser inaudibles para los oídos humanos.
Y la cámara de imágenes acústica puede ayudar a identificar o encontrar rápidamente estos sonidos. ¿A dónde aplica? Todo el tema de manufactura, todos los automotriz, pulpa y papel, metales, alimentos y bebidas, sistemas químicos, en todas las áreas, mantenimiento, producción, calidad, ingeniería, técnicos que utilizan sus herramientas no destructivas, ¿sí? En el tema petrolero, en la parte energética, generación, subestaciones, transmisión. Entonces, ingenieros de mantenimiento que verifican líneas, los ingenieros que verifican alta tensión, los ingenieros que revisan de pronto el patio, donde está de pronto el sistema de transformación, la subestación, celdas y de pronto están los cubículos de media tensión y de alta. Todos esos sistemas, dependiendo la índole o de la naturaleza, van a tener problemas, ya sea a nivel industrial o a nivel de pronto eléctrico. Dependiendo de un entorno de producción complejo, es fundamental garantizar el funcionamiento normal de los equipos, la detección oportuna de los problemas y la prevención de accidentes de seguridad. ¿Sí? No puede ser, digamos que la mayoría de las fábricas y subestaciones no pueden identificar visual y rápidamente problemas sin un equipo especializado para hacerlo. En algunos casos tienen una herramienta que son de la tecnología más anterior que se demora mucho más tiempo en poder encontrar. En algunos casos pueden demorarse semanas o meses el mapear toda una planta. ¿Será que sí tenemos el tiempo suficiente cuando hay un componente que es crítico y que puede ocasionar un grave accidente si no lo identificamos en el momento apropiado? Para ello, hay tecnología como la acústica que nos va a permitir encontrar todo de una manera más rápida, más práctica y más segura. Utilizando herramientas de inspección tradicionales, en algunos casos, el tema que requieren un grado de profesionalismo, un experto certificado en ultrasonido. Los detectores no solo deben mantener una distancia segura, sino que también la persona debe tener, digamos que, voz de decisión, debe tener de pronto ya mucha experiencia para poder saber qué es y dónde está y qué intensidad tiene y cuándo hay que ejecutar la maniobra, ¿sí? En algunos casos de pronto son solamente con componentes que son muy básicos, que quizás solo tienen un solo micrófono, que necesitan de una interpretación de una señal acústica o más bien sonora para poder saber de pronto el grado digamos, de severidad del problema. En algunos casos necesiten o requieren accesorios adicionales para ampliar la posibilidad de medición. Puede ser muy eficaz, pero requiere mucho tiempo y formación. En algunos casos ni tenemos el tiempo y la formación es relativa a que, digamos que si de pronto la persona lleva mucho tiempo o va a quedarse mucho tiempo en la empresa, si vale la pena. Ya el tema de rotación puede hacer que sea un poco más incómodo el tema de esta tecnología y de poder, digamos, que invertir en ella. Con las herramientas tradicionales como los dispositivos de prueba ultrasónicos y los dispositivos de detección de fugas, se pueden encontrar fugas, pero lleva más tiempo. Y además las herramientas de detección tradicionales no pueden analizar las fugas rápidamente o quizás en tiempo real. Para ello, tenemos un equipo y una solución que es muy práctica, muy fácil de usar y es, digamos, que bastante amplia en la capacidad de medición. iMicro, por ser líder en el tema acústico y en el tema termográfico, hacemos que nuestros equipos se repotencialicen en el tiempo. Es decir, no son solo equipos fijos o equipos que tienen especificaciones que no pueden ampliarse en el tiempo. Solo con un firmware o con una ampliación del software de la capacidad del equipo, podemos repotencializarlo y ampliar sus capacidades. La i56 es una cámara de imágenes acústicas capaz de medir fugas de aire y descargas parciales. Tiene o agrega potentes funciones para la detección de fugas de gas y la detección de las mismas fugas con tecnología como, digamos, que colocarle la tasación de cuánto cuesta, la hora o el kilovatio, la intensidad de la fuga y que podamos identificar, si tenemos muchas imágenes, cuánto es el potencial de pérdidas por desaprovechamiento energético. Tenemos un software que se llama Analyzer Acoustic completamente gratuito. No tienes que pagar por licenciamientos ni ampliaciones de software para analizar datos e exportar informes. Nuestro equipo convencional básico, el i56, que está compuesta por una matriz de 64 micrófonos tipo MEM,
que son capaces de escuchar con muy buena sensibilidad el ruido de los componentes a los cuales necesitamos hacer una inspección. Con un ancho de banda que realmente por firmware ha sido ampliado en el tiempo. Comenzó hasta 65 kHz y ahora vamos en 96 kHz. Y esos MEM tienen capacidad hasta ampliación de 192. Una distancia que está entre 100 metros y ahora actualmente la ampliaron a 150 metros. Importante tener en cuenta es la tasa de fuga, que me ayuda a determinar el detalle y la sensibilidad, ¿sí? La capacidad que tiene de litros por minuto con respecto a una frecuencia, o perdón, a una presión asociada y a una distancia dada. Ahí vamos viendo que hay parámetros que son singulares e importantes a la hora de hacer una inspección neumática, como la distancia, la intensidad de la fuga, el tamaño del orificio, que más adelante lo vamos a poder ver, ¿sí? En el tema de descargas parciales, viene con inteligencia artificial o IA, que con respecto a un patrón acústico propio de cada tipo de descarga parcial, podemos identificar la naturaleza o el tipo y su nivel de intensidad dependiendo a la distancia y al nivel de ruido que está generando. Aquí podemos ver de forma un poco más detallada todo lo que tiene. Gran ventaja de nuestros equipos iMicro, tanto termografía como acústicas, es que inclusive tiene un puerto de conexión tipo C, en el cual podemos descargar datos e inclusive si no llevamos nuestros adaptadores y cargadores, podemos darle alimentación utilizando alimentación por la carga del conector tipo C a través de un cargador típico tradicional tipo Android. Así que nos va a ser mucho más fácil, más convencional y más de una manera más práctica el poder trabajar y no vararnos en cualquier momento. ¿Con qué viene? Pues vamos a tener 3 baterías, lo que nos va a dar una autonomía hasta de 10 horas continuas de trabajo. Cada una tiene 3 horas y media de uso continuo. Viene con su cámara, viene con todos sus adaptadores, viene con sus protectores, sus cables y demás. Es un estuche rígido que nos va a permitir llevarlo si lo requerimos guardar por largos periodos de tiempo o transportarlo de un lugar a otro de una manera segura y digamos que protegiendo el equipo. Nuestra cámara tiene la posibilidad de que puedes hacer tanto anotaciones de voz como anotaciones, digamos, de texto, lo que permite, digamos, que tener mayor información en campo. Dentro de lo que podemos hacer es que podemos inclusive hacer toma de fotos y toma de videos prácticamente simultáneos sin tener que decirle a la cámara o preconfigurarle es que solo necesito una foto o es que solo necesito un video como en otros modelos de cámaras. ¿Sí? Entonces es una gran ventaja. Con un solo clic, captura de imagen y con un clic que dure más de 2-3 segundos sostenido, puedo grabar y filmar video por largos periodos de tiempo. Lo que me permite inclusive discriminar, mitigar problemas de pronto por reflejos cuando no estoy seguro y simplemente quiero hacer barridos de un lado a otro para poder diferenciar si el punto de la fuga que acabo de identificar es propia, ese es su punto de origen, o puede ser el reflejo de un componente que está cercano y que sí es la fuente de origen real. Dentro de mi cámara acústica voy a contar con un puerto HDMI, lo que me permite conectar a una pantalla adicional o a una pantalla para poder visualizar montado en un trípode. Tengo una tarjeta de CD que es de 64 GB con las cuales puedo registrar o visualizar hasta 60.000 imágenes prácticamente, lo que me da mucha autonomía, ¿sí? Ahí mismo yo puedo cargar mi firmware con el fin de repotencializar mi instrumento cada vez que el fabricante saque una actualización. Muchas veces me permite hacer mejores mediciones, tener mayor cantidad de información, más opciones de funciones y así sucesivamente con el fin de que mi instrumento nunca se quede en el pasado. Siempre vaya viviendo en el presente y en el futuro con las nuevas mejoras en tecnología que a través de un firmware me permite repotencializar el instrumento de manera de software como ampliar las capacidades físicas del instrumento cuando estoy trabajando en campo. Es una pantalla táctil de 4.3 pulgadas, tiene diversas paletas de colores que me permiten diferenciar el punto de color de cómo quiero que se vea la percepción de cuando encuentro una fuga. Es excesivamente ligero, es un equipo de 940 gramos, mientras que podemos encontrar equipos en el mercado que pueden llegar a pesar hasta 4 y 5 libras.
lo que inclusive puede ser cansón, largo, tedioso, porque muchas veces ellos suelen sobrecalentarse un poco más. Dentro de la localización de las fugas o los problemas que podamos encontrar en tiempo real, vamos a identificar todo el tema de energía y todo el tema digamos, de aire comprimido o base instalada de diversos tipos de gases industriales o inclusive medicinales. Entonces tenemos digamos que una matriz de sensores acústicos en toda la parte frontal de la cámara, lo que va a permitir identificar o hacer triangular la señal de origen y superponerla en mi imagen digital a través de una banda ajustable que va desde 2 kilohercios a 96 kilohercios. Esa banda espectral la pueden ampliar, disminuir, montar, o digamos que a medida que ustedes vayan viendo la necesidad. No las aplicaciones eléctricas y de pronto instrumentación tienen el mismo rango de frecuencia. Algunas varían más que otras e inclusive en algunos casos cuando estamos trabajando con sistemas neumáticos y el nivel de ruido es excesivo, por ejemplo, porque hay compresores de alta capacidad, porque hay turbomáquinas, generadores, el propio ruido térmico que hay en una compañía de generación, nos toca subir el filtro, como podemos ver en la parte de deslizarlos hacia arriba, con el fin de que podamos mitigar aguas hacia abajo todo el ruido que puede ser ocasionado por otras fuentes que no nos interesan medir. Dentro de lo que vamos a ver en pantalla, sí, hay algunos criterios que hay que tener en cuenta, como cuáles, los parámetros que el equipo nos está mostrando. Entonces, ¿cuál es el significado de ver de pronto el valor de en decibelios en la esquina que vemos en la parte superior? O el valor que aparece en kilohercios en la parte derecha donde está el nivel o el span de la cámara acústica. Entonces, el valor en kilohercios es la frecuencia de vibración del sonido. Ahí es donde vamos a poder identificar inclusive cuáles son los sonidos hacia donde estamos apuntando, porque esta parte en azul es todo el ruido y el recorrido de lo que él está escuchando hacia el panorama del campo de visión donde estamos apuntando. Sin embargo, cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido y el segmento ultrasónico estará más allá del rango auditivo del oído humano. Por ello, la necesidad de tener un equipo que nos permite ver, o más bien escuchar y ver en pantalla lo que actualmente con nuestras capacidades auditivas no podemos tener. El valor en decibelios es la unidad de intensidad del sonido. Entonces, cuanto mayor es la intensidad del sonido, más fuerte va a ser el sonido. El valor en decibelios de max que podemos ver ahí me muestra la interfaz en la intensidad máxima del sonido dentro del cuadro de espectro amarillo. Hay algo que se llama opacidad, que es algo muy práctico en la cámara. Simplemente es para un valor de una imagen translúcida del punto que estamos viendo en pantalla que nos interesa con respecto al entorno. Lo podemos ver que sea completamente brillante o que sobresalga de la imagen o que se pueda inclusive poner a un modo fantasmal, que es un nivel de mezcla muy básico que levemente sobresalga sobre la imagen. ¿Sí? Yo personalmente lo intento siempre colocar casi al 100% con el fin de que siempre me marque el punto de origen y saber exactamente dónde está. Como les dije, en la parte derecha yo puedo tener la posibilidad de ajustar el ancho de banda de la cámara. Actualmente con el preúltimo firmware que salió de la cámara, quedó con un rango de 0 a 65, de 2 kilohercios a 65 kilohercios y un rango ampliable hasta 96 kilohercios. ¿Sí? Entonces, como les dije, eso nos permite tener mayor capacidad porque quizás en el futuro hayan otras aplicaciones en las cuales podamos ingresar y hacer también mediciones. Entonces, los firmware son completamente gratis. Actualmente ya va hasta 96 kilohercios y podemos a un futuro ampliar la capacidad a mayor rango de ancho de banda. Cuando tenemos el equipo acústico y vamos a realizar maniobras, siempre debemos tener ciertas consideraciones. En la industria hay que tener en cuenta que pueden generarse fuentes de reflejos, es decir, cualquier pared lisa, superficie plana, puede ayudarme a que una fuente que origina una presión o un sistema o una señal acústica, ya sea por presión neumática o por lo que sea, se va a poder reflejar en diversas digamos que direcciones.
Con mi cámara en algunos casos nos hemos dado cuenta que me puede llegar a marcar en una pared o puede llegar a marcar en el piso o inclusive encima de una mesa. Pero realmente eso existe o es debido a una fuente real que simplemente se está reflejando entre superficies planas. Puedo buscar alrededor del entorno hasta que la localizo de una manera rápida y fácil. ¿Sí? Entonces, la dirección del sonido del ruido es propicia a un lugar que está completamente cerrado. Por ello, tengo que saber identificar cuando es una fuente que no es propia y es muy fácil simplemente, inclusive por sentido común, cuando en una superficie que no exalta, no hay ningún componente o es completamente lisa y no tiene algo que sobresalga y mucho menos que pase algún tipo de gas o aire interno, para que podamos identificar que hay una posible fuga. El ruido excesivo de las máquinas puede hacer que de pronto se me vean parches o baches que puedan ocasionarme problemáticas e inclusive por falsos positivos o errores que no son propios o que no es la medición que yo estoy intentando ubicar. Para ello puedo subir mi rango de medición y más adelante vamos a ver qué otros tips podemos usar. Al filtrar todas las demás frecuencias debidas al ruido, podemos beneficiarnos por eliminar las interferencias de otro ruido que no me interesa o pues propicio el mismo fondo o el ambiente, la capacidad para detectar la fuga a mayores distancias, ya que el uso de frecuencias más altas requeriría estar mucho más cerca de la fuga. Hay un aplicativo o una opción que tenemos en la cámara acústica que se llama marco de enfoque, que es el marco blanco del centro que podemos apreciar y que funciona como un filtro espacial. Al hacer clic ahí, lo que hago es que en el borde puedo filtrar todas las señales o los patrones acústicos que queden por encima o fuera de ese borde. Y así no me van a opacar, no me van a sobresalir donde ya realmente estoy ubicando algo que sí tiene una suma importancia. En la parte frontal van a poder inclusive ver que hay un tema de el costo o digamos que la intensidad de la fuga asociada a litros por minutos a una intensidad asociada a unos decibelios por la máxima intensidad que le está encontrando y el costo asociado a pérdidas si yo contabilizo, si yo le asigno un valor estimado de cuánto me cuesta por divisa en un lugar asociado ese litro por minuto de aire comprimido o el gas que yo esté usando. Así yo puedo llegar a cuantificar. El tema de las reflexiones. Ver que tengo una señal de origen y que muchas veces inclusive se me dificulta si yo usara otra técnica, de pronto vibración acústica, para saber el lugar de origen simplemente cambiando las antenas o moviéndome. En la cámara acústica es muy similar al tema de la termografía. Sería cambiar de ángulo entre más o menos 45 y 125 grados y visualizar si el sonido o la fuga posible que encontré se movió conmigo o permaneció en el mismo punto donde la vi inicial. Con eso yo puedo ayudar a corroborar si la medición que estoy haciendo es real y realmente está ahí lo que quiero evidenciar. Factores que me pueden llegar a afectar digamos que en la identificación o la visualización de una fuga. Primero, la distancia, la presión y la tasa de flujo. Podemos ver que dependiendo del tamaño del orificio, inclusive con una fuente fija, puedo tener diversos tipos de pérdidas asociados por litros por segundo o por minuto o un costo asociado excesivo cuando no he identificado o llevo mucho tiempo sin identificar y cuantificar esa pérdida. Muchas veces del departamento de mantenimiento que tienen que reparar, ellos intentan cuantificar o más bien de identificar las pérdidas asociadas desde el punto de vista de, digamos que necesito ahorrar costos o necesito implementar o montar componentes, sacarlos de stock para reparar. Pero desde el punto de vista de producción la cosa es un poco diferente, porque ellos sí necesitan siempre escatimar cuántas pérdidas tengo, escatimar cómo hago para reducir mi costo de operación por el mismo lote de fabricación. Pero si no se tiene contemplado cuánto estoy perdiendo porque me dicen que está reparado, pero no está,
entonces las pérdidas asociadas son mucho más grandes. Cuando hacemos mediciones hay que tener en cuenta condiciones ambientales. Si trabajamos al aire libre, para el tema de, digamos que mediciones en la parte eléctrica como descargas parciales, que muchas veces la descarga parcial tiene que ver de pronto por suciedad o por contaminación, que hace contacto con la energía que ioniza el componente entre un componente que debería ser aislante o debería estar aislado. La lluvia, al lavarlo completamente, puede hacer que sea un poco más difícil de detectarlo. Las brisas excesivas, por ejemplo, en lugares de pronto que pasan demasiado corrientes de aires y más a, las a ciertas alturas, pueden llegar a camuflar las lecturas por las ráfagas de viento. Es muy similar a la termografía. Con respecto al tema de la distancia, hay que referenciar que la separación de la fuente a nosotros, lo más cercano a la realidad, sirve para el análisis de intensidad de la fuga versus la distancia a la que se está realizando la inspección, para poder determinar la severidad. A medida que esté mucho más alejado y hay una intensidad excesiva, todo por el tema de compensación, por la distancia a la que estoy, posiblemente por la pérdida que hay de intensidad auditiva a esa distancia, si yo me acercara, sería mucho más elevada esa intensidad, por lo que el nivel de severidad sería excesivo. Por eso la importancia de tener siempre como referencia la distancia a la que estoy. Y cuando debo escatimar la importancia de una fuga, hay que tener en cuenta, o el tamaño de la fuga, lo que me conlleva a ella, hay que tener en el tema, o digamos que asociado, la forma, digamos que la arquitectura, geográficamente, geológicamente cómo está, cómo es la simetría, la presión, el tamaño de la fuga, el material de construcción de la tubería, su diámetro. Todos ellos pueden intentar o modificar la firma de sonidos. Entonces conlleva a que si yo tengo una presión X con un tamaño de, digamos, de una fuga en el diámetro, voy a tener un valor asociado de pérdida mucho mayor. Por ende, de un tamaño de una fuga, en función de sus milímetros, va a ir creciendo dependiendo de la presión versus el tamaño del diámetro. Por eso es la importancia de poder saber que si yo escatimo una fuga, puedo ahorrarle muchos costos operacionales a la empresa. No solo desde el punto de vista que reparo y hago que no tenga que prender la base instalada de backup, que habitualmente toca prenderla, para que podamos asegurar que por distancia llegue la misma intensidad de presión que necesito para que mueva todos los dispositivos que están alimentados por el aire o por el gas, sino que adicional a eso hay que tener en cuenta que eso conlleva un gasto. Si yo conectara otro equipo de medición de energía, en ellos podría cuantificar cuánto realmente estoy perdiendo en cuanto a consumo por desaprovechamiento energético. Cuando voy a configurar mi instrumento, hay que tener en cuenta entonces cómo lo voy a hacer, porque no aplica lo mismo para fugas de gas o de aire que el tema de descargas parciales. Entonces, como primerazo, como referencia, es tener en cuenta que para fugas de gas o de aire, habitualmente uno setea entre 10 y 30 kilohercios la cámara acústica para comenzar a identificar o a evidenciar. Para el tema de descarga parcial, habitualmente está entre 25 kilohercios y 45 kilohercios. Cuando yo voy a configurar la cámara, lo puedo hacer manual de esa forma, simplemente con el deslizar los dedos en la banda espectral que puede ver de color amarilla. Yo la puedo ampliar, disminuir y hacer, configurarla según mi criterio o mi experiencia. Sin embargo, la cámara cuenta con 3 opciones diferentes dependiendo de tu nivel de experiencia, pericia o sensibilidad. Hay un rango 1 que es muy amplio para aquellos que de pronto no poseen aún mucha experiencia y pues va a abarcar mayor cantidad de banda espectral y de posibles fugas, pero asimismo también de ruido. Y hay otras 2 que están, o la rango 2 más para el nivel casi de la acústica, por así decirlo, perdón, para el tema de descargas parciales, mientras que la otra está un poquito menos y que aún me sirve para el tema de fugas de gas. Yo personalmente lo hago de manera manual con el fin
de configurarlo y encontrar esa banda, deslizándolo de más a menos hasta que encuentro el grado donde realmente encuentro la fuga que necesito evidenciar. Asimismo, toda cámara acústica tiene un nivel de sensibilidad. Ese nivel de sensibilidad es lo que me va a permitir o captar más información o menos información con un cierto límite, ¿sí? Cuanto más sea el nivel, más sensible será y más rápido se me da la paleta acústica. Desde otra perspectiva, me permite determinar de pronto qué tanta sensibilidad o qué tanto nivel de detalle quiero que se me vea en pantalla según el tipo de aplicación. Yo normalmente acostumbro a que lo coloco en test y lo voy variando dependiendo de mi necesidad. ¿Mi necesidad a qué? Según la distancia, según los ruidos o reflejos que hay en pantalla para mitigarlos o aislarlos de cierta forma y concentrarme con mejor precisión en lo que realmente estoy intentando ubicar. Y la distancia me ayuda a hacer un tema de compensación en el tema de si estoy muy alejado y aún a esa distancia yo estoy viendo un nivel de intensidad severa, significa que si estuviera mucho más cerca sería mucho más severo. ¿Sí? Ajuste el valor de la distancia para poder, uno, tenerlo de referencia que la medida que estoy haciendo, cómo la hice y a qué distancia la hice. ¿Sí? Entonces, la distancia es un parámetro de medición para compensar la atenuación del sonido en el aire. El valor de decibelios visualizado o el costo de fuga, la tasa de fuga y el nivel de fuga representan la intensidad del sonido. Y todos ellos dependen para que se pueda captar más de la distancia ajustada. Cuanto mayor sea la distancia, mayor será la intensidad mostrada. Cuando voy a configurar también mi instrumento, pues debo decirle qué voy a hacer. Como él tiene las dos posibilidades, debo indicar si va a ser por descarga parcial o LD, que significa para, digamos, que leakage discharge, descarga, digamos que, o fuga de sistemas de aire. Entonces, hay que determinar cuál de las dos voy a operar. Las dos van a habilitar o deshabilitar, inclusive funciones, dependiendo de lo que yo requiera. Para el tema de fugas de aire, entonces, inclusive, yo le puedo cuantificar el precio unitario de mi base instalada, del gas que tengo, cuánto me cuesta, la unidad de medida o el tema de configuración o de cualificación en el momento, ya sea por minuto, por hora, por mes, y la moneda o la divisa según el país en donde yo esté. Entonces, en la cámara acústica me ofrecen una tasa de fuga, un costo y un nivel de fuga estimado en el tiempo real para la detección y la cualificación de, digamos, de la fuga que estoy identificando. Puedo filtrar el ruido, como les dije a través del pequeño recuadro que les mostré hace un momento, ¿sí? Que se llama marco de enfoque. Puedo colocar o preconfigurar la distancia para tener mayor información, para poder asegurar una mejor lectura. Algunas veces podría llegar a pasar que en algunos sistemas de muy, pero muy baja presión, que no se llega inclusive a escatimar de ninguna forma, la cámara no la llega a coger y dependemos del leak rate. El leak rate va a ser nuestra sensibilidad en nuestra cámara para que podamos, digamos, que identificar el valor mínimo de referencia que podemos llegar a medir o a cualificar a través de nuestra cámara acústica. Y eso es lo mismo para cada dispositivo de medición electrónico. Cuando vamos a trabajar con descargas parciales, se debe determinar entonces que pues el tipo de descarga parcial según la frecuencia del sonido y muestra la estimación en tiempo real en vista en vivo para su referencia. Palabra más, palabra menos, él viene con la posibilidad de un diagrama que es el PDPD, donde yo puedo visualizar la forma del tipo o la descarga parcial y ya con unos patrones muy reconocidos o unos diagramas de referencia por inteligencia artificial que posee el instrumento, puede identificar el patrón más asemejado y decirnos a qué tipo o índole de descarga conlleva. E inclusive, según la distancia y la intensidad, decirnos si es el tipo de severidad.
si es muy, digamos que baja, si es media o es alta. En algunos casos nos puede aparecer el ruido. Ruido significa que no reconoció nada asociado a un patrón práctico. La PDPD muestra la amplitud de las descargas parciales detectadas trazadas contra el ángulo de fase en el eje X. Y es un diagrama que nos ayuda a identificar, inclusive en el tema de descargas parciales, en la gráfica, para ver si es, digamos que está en el cuadrante positivo o en el cuadrante negativo. En algunos casos con eso podemos saber si un cuadrante negativo es mucho más destructivo el tipo de descarga parcial. Por ello, entonces, dentro de las descargas parciales nos identifica descarga de tipo corona, descarga de efecto flotante, superficial y de partículas. Y podemos con todo eso excluir el ruido del fondo de la escena. En la parte de abajo, pues hay como un patronamiento asociado a cada una de las tipos de descargas. Eso significa que hay algunos tipos de máquinas que están asociados o que frecuentan el tema de estos tipos de descargas. Habitualmente el corona muchas veces lo vemos en líneas de transmisión o en componentes que están en patio. Sin embargo, en algunos casos también en motores eléctricos de media tensión lo podemos llegar a ver. O más o menos cuando flaquea un punto de conexión de una superficie con respecto a la otra. Inclusive podemos encontrar descargas de tipo flotante, que es una opción de tipo de descarga de arco y ocurre cuando la corriente eléctrica fluye a través del camino conductor creado por la diferencia de voltaje entre dos conductores. Habitualmente sistemas de transmisión, cuando de pronto, inclusive en fusibles, cuando está el fusible cerrado y lo abren, ahí lo podemos evidenciar de una forma bastante rápida. Interruptores eléctricos, disyuntores y equipos de soldadura. La flotante se presenta mucho en cubículos donde hay fusibles de protección, celdas de media tensión. La superficial se refiere a la descarga eléctrica que viaja a lo largo de la superficie de aislamiento y es causado principalmente por la contaminación y condiciones climáticas. También es asociado a transformadores, cables, interruptores y líneas de alta tensión. Las de partículas, más que todo a desgaste mecánicos, problemas por corrosión y degradación de materiales aislantes. Todo eso también conlleva, dependiendo del nivel de intensidad, por la distancia, por el nivel de ruido o sonido que se genera, a un nivel de severidad. ¿Sí? ¿En qué componentes podemos llegar a encontrar esto? Aisladores, transformadores, cables de alta tensión, conmutadores para rayos, barras colectoras, bobinas de alta, interruptores, condensadores, fusibles. Con High Micro vamos a tener la solución para poder identificar todo eso de una forma rápida y segura. Contamos con un software que se llama el High Micro Analyzer Acoustic, que le permite analizar y crear informes basados en imágenes de inspección de campo. ¿Sí? Con ellas podemos de pronto revisar, generar el reporte, inclusive ya imprimirlo o sacarlo en formato PDF o ODT, que pues lo podemos abrir con Word. Dentro de así mismo como en la cámara, yo puedo configurar cómo quiero que me salga la información de la cuantificación en fugas. Aquí también lo puedo hacer a través de la configuración del software. La moneda, el valor de cuánto cuesta y el ciclo de verificación. Aquí inclusive tengo una apuesta y me está indicando el nivel de intensidad, la fuga y la intensidad como tal, el valor que se le asoció, la fuga asociada a un mes, ¿sí? El nivel de máxima intensidad, la distancia a la cual se hizo la prueba. El tema también, digamos que puedo identificar, por ejemplo, en un sistema de gas residencial, aquí, por ejemplo, identificar la intensidad, puedo asociar entonces una transformada rápida de Fourier que selecciona durante la inspección es el ancho de banda en la cual se hizo la inspección. El Analyzer Acoustic es completamente gratuito y después de que yo ya he hecho mi reporte, ya tengo todo listo, simplemente puedo generar mi reporte en PDF o en archivo ODT. En el tema este es una simulación con un demo de generación de descarga parcial tipo, digamos, Corona. Aquí me va a indicar el tipo de descarga parcial, ¿sí? Y me va a dar toda la información que necesito. Entonces, dentro de ella, inclusive acá, la PDPD me va a mostrar los tipos de descargas parciales y actualmente apoyarnos 4 tipos de detección que conlleva ella. ¿Cómo se vería un reporte de la High Micro? Aquí podríamos ver de pronto uno básico, tanto de descarga parcial, de corona por descarga parcial, y aquí podríamos ver uno de una estación de gas
residencial, ver cómo se vería. Podemos ver la intensidad, el costo, ¿sí? E inclusive si hubiera un valor asociado lo podíamos visualizar. Aquí puedo ver otro descarga parcial, más práctico, más real, en una línea. Entonces puedo ver el efecto corona, el nivel de intensidad, a qué distancia está haciendo la prueba y cómo es la PRPD o el diagrama como tal. Esta la hice yo hace unos días. Entonces, a 15 metros de altura, con un nivel de intensidad de corona en una línea de transmisión de una subestación de una compañía aquí en Colombia de 110 kilovoltios. Importante, aquí hay un nuevo equipo, la I-76, realmente es el lanzamiento oficial. En vez de tener 64 micrófonos, tiene un número de 136 micrófonos, lo que nos va a permitir mayor captación, mejor sensibilidad, mayor distancia de detección debido a que puede colectar más sonido, ¿sí? Y una imagen de ondas mucho más estable, ¿sí? También viene con un ancho de banda 96 kHz, llega hasta 150 metros. El leak rate, si lo comparan con el anterior, es prácticamente la cuarta parte del anterior, lo que nos va a permitir por eso asegurar tener mejor nivel de sensibilidad a situaciones en las cuales sea mucho más pequeño o el ruido sea inaudible o el sonido sea inaudible por parte del tipo de que si es descarga parcial o si es una aplicación industrial. Ya entrando en aplicaciones, aquí podemos ver de pronto pruebas en un cuarto de compresores, haciendo pruebas con compresores. Aquí podemos ver la fuga, la intensidad en la que se originó por el nivel de ruido. Aquí podemos ver de pronto la válvula, ver de pronto el problema que tenía. Aquí la fuga de aire en un punto de conexión en un taller. Asimismo, todo en la parte de alimentos, todos los componentes de enlatado, elaboración, de transporte, llevan habitualmente muchos sistemas de neumática que son los que realizan de pronto maniobras de inclusive de usar cajas para guardar todo, hacer todo el transporte, de corte. Así que vamos a poder todos los componentes asociados al sistema de manera rápida, precisa, dónde está la fuga originada. Y podemos tasacionar cuánto me está costando, porque no solamente identificar. Para reparación sí, pero y si quiero escatimar cuánto me está produciendo en pérdidas, lo puedo llegar a hacer. Fuga de aire detectada en sistemas de máquinas, en diversas máquinas, diversas situaciones. Aquí mismo de pronto en componentes, como vimos al principio, pistolas neumáticas, herramientas neumáticas, T de desviaciones, componentes, llaves, válvulas de seguridad que quizás de pronto por el tiempo no están herméticamente bien protegidas, ya está desgastada y simplemente en algunas circunstancias por el mismo ruido propio del sitio se hace imposible el poderlo escuchar digamos que por nuestro propio medio. Aquí podemos ver una fuga en una junta de una bomba de aire. Aquí simplemente haciendo una prueba en sistemas de vacío, lo que también, aparte de aire comprimido, para sistemas que son de pronto de vacío, puedo llegar a visualizar digamos que una purga, una carga-descarga, inclusive en compresores o estaciones de compresores. Estaciones de gas natural, podemos visualizar la fuga de gas en un sistema domiciliario. En sistemas hospitalarios, una fuga digamos que en un componente que digamos que maneja oxígeno y uno en la salida donde maneja argón. En detección de descarga parcial, efecto corona en una línea de 110 kilovoltios y un patio de transformación en un punto, digamos que en una trampa de pararrayo, podemos también escatimarlo. Descarga parcial flotante en una subestación eléctrica, en una celda. A puerta cerrada se pudo escatimar e identificar el tipo de descarga parcial. Aquí tengo ya un caso en baja tensión donde sí se podía abrir y poder ver el problema que había en la celda. Yo les agradezco mucho. Hasta el momento eso sería la presentación. Entonces voy a comenzar aquí a verificar, digamos que las preguntas que hay. Con respecto a si detecta SF6, la respuesta es que ese gas maneja una, digamos que una frecuencia o una banda espectral diferente
La cámara acústica tiene una banda espectral prácticamente de 7.5 hasta 15 micrómetros. La banda espectral de SF6 es inferior, si no estoy mal, es de 3 a 5 micrómetros, por lo que nuestra cámara para esa aplicación en particular no la, digamos que la podría observar. Si hay accesorios que tenga la cámara para poder agregar alguna función extra, las funciones las agregamos directamente en la instalación de un firmware o en el software para ampliar las capacidades de las lecturas. No necesita actualmente ningún componente externo para hacer mediciones adicionales desde nuestra perspectiva. La cámara lleva función medición de distancia. La medición de distancia la debes hacer tú. Puede ser de pronto con un distanciómetro de tipo láser para que puedas medir la distancia con la mejor certeza y poder colocarla en la, digamos que en el instrumento para que haga la compensación. Bueno, como el tema de conectar sensores externos, habitualmente para esa tecnología no tenemos. La fuga mínima a detectar en litros por minutos, según lo que yo mostré por acá, permítanme un segundo, nos devolvemos. En el caso de la AI-76, que es de mayor capacidad, la más pequeña, según la distancia dada o la distancia más pequeña, sería 0.0047 litros por minuto con una presión de 6 bares para una distancia de 0.5 metros. Ese sería el valor más pequeño que podemos identificar. Si la presión disminuye un poco, pero estamos, pues, digamos que la sensibilidad es un poquito más alta, pero a 1 metro de distancia. Como mencioné anteriormente, los reportes que puedo sacar son bastante prácticos y rápidos, tanto para descargas parciales como para el tema de fugas de aire. Como lo mostré, aquí vuelvo y los muestro en un momentico. Aquí sería el ejemplo de pronto de uno de aire y aquí el típico de descargas parciales. En tableros eléctricos puedo encontrar problemas que sean 220, 440 voltios. Es muy raro, pero podría darse el caso de que en esos sistemas, más que todo en sistemas de fusibles o protecciones, o puedas encontrar quizás de pronto variaciones, inclusive donde hayan falsos contactos y de pronto un punto de conexión entre un lado y otro lado genere una pequeña corriente o una pequeña generación de energía entre un punto y otro, lo que la cámara acústica lo podía observar. Yo hice una prueba algo similar, pero fue con una luminaria que tenía un problema. Habitualmente está para identificar descargas parciales de prácticamente en cualquier sistema eléctrico de alta tensión. Yo he hecho pruebas después de ya de 34,5 kilovoltios en adelante. Por debajo no he hecho la prueba, pero en líneas, por ejemplo, de 16,5, por ejemplo, poste, digamos que para alimentación, digamos que en barrios, en edificaciones, habitualmente si está el problema, ahí lo vamos a poder observar. La cámara acústica inicialmente tenía una sola función para detección de fugas, una única. Actualmente tiene la posibilidad de una función de múltiples. Sin embargo, a veces uno prefiere ubicar una única al tiempo para poderla cuantificar y usando el filtro como tengo en pantalla, concentrarme y asegurar una única lectura en esa y después paso a la siguiente. Es la mejor forma de hacerlo para no, digamos que la cámara no te va a mostrar en un mismo recuadro todas y con toda la información simultánea. Eso no lo hace.
Cuando trabajamos en lugares que son excesivamente ruidosos, efectivamente, digamos que la cámara acústica puede verse afectada por el nivel de intensidad de ruido que se puede mezclar en la banda espectral que estamos buscando. Podemos usar el marco que tengo en pantalla para alejar o sacar del panorama lo que no es propio de lo que yo estoy intentando ubicar. Muchas veces, muchos componentes pueden estar generando excesivo ruido y a través de este matiz puedo realmente lograr bloquearlo. Lo otro, en la parte, digamos, industrial, es subir, digamos, que la banda espectral a un nivel mucho más alto para que me permita usar del filtro de ahí para abajo lo que es el ruido propio por el ambiente industrial que está por encima de los 35, 45, 55 kilohercios. Termografía versus acústica en escenarios de subestaciones. ¿Cómo sería esa comparativa? No sería digamos que serían dos técnicas que se podrían complementar para hacer inspecciones en el tema de uno, del sistema eléctrico por la detección o la cuantificación de calor que emite la superficie, versus en el caso de que haya generación de algún tipo de descarga parcial, podemos complementar una con respecto a la otra. A nivel industrial es un poco más completo, debido a que hay muchos componentes que están en la misma banda neumática y podríamos ver de pronto si en algún momento hay fricción o sobrecalentamiento. Bueno, creo que eso sería todo. Ahora, Ricardo, muchos clientes están interesados ver análisis comparativo de AI-56 o con otra marca. Si tiene una página para explicar algo sencillo como una comparación De, de nuestras ventajas, sí, o de, de, diferencias. con otros fabricantes. Sí. Bueno, aquí tengo una, permítanme, yo me salgo de la pantalla. Aquí justamente tengo una y es una básica. ¿Ven mi pantalla en este momento? No se ve, Ya, parece permíteme, no se ve. ya un momentico, ya vuelvo y verifico acá. ¿Pueden ver mi pantalla? Ahí. Entonces, aquí son algunas de las soluciones de nuestras cámaras con respecto a algunos fabricantes. ¿Sí? Aquí vamos a tener, digamos que en la opción más básica son 64 micrófonos, pero tenemos la posibilidad de que ya inclusive se amplió la capacidad a mayor distancia. Tenemos un rango a 96 kilohercios, ¿sí? Descargas parciales, 10 horas de operación continua, tenemos mayor garantía, 3 años de garantía para el instrumento y 2 años para las baterías, ¿sí? Tenemos un buen rango espectral y una muy buena sensibilidad en el leak rate tradicional con respecto a otros de los fabricantes. Bien, la I-76 es nuestro producto emblema o nuestro Eh, producto. Ricardo, disculpe mucho. Si puede Ampliar. adelantar, amplificar Sí, ya su amplió. pantalla. Sí, porque Permítanme no se mucho. ve. ¿Pueden ver mejor ahí? ¿Sí? Ok, nuestra I-76 con respecto a los otros, a cualquier otro de los fabricantes. Uno, tienen mejores prestaciones que ya tienen 136 micrófonos.
tiene hasta 90, aunque tiene actualmente hasta 96 kilohercios, va a ser ampliado hasta 192. El tema de la sensibilidad o el leak rate es mucho menor que el de otras cámaras, ¿sí? Lo que hace que tengamos mejores mediciones. Una función característica propia que no tiene ninguna. En el tema de descargas parciales, nuestras cámaras en visualización dentro de la cámara, podemos por inteligencia artificial identificar el origen, naturaleza y severidad de la descarga parcial. El resto de fabricantes solo lo pueden ver como un punto indicándote que ahí está presente. Tendrían que bajar a través de un software o montarlo en un aplicativo virtual en una página del fabricante para que en un formato en particular que tú hayas grabado te permite que él con inteligencia artificial lo haga, pero tiene que ser directamente a través de un tercero, no directamente desde el instrumento, lo que te ayuda a reducir tiempo, digamos que facilidad de pronto inclusive de tomar una decisión propicia en el momento que es, ¿sí? Adicional a eso, pues tenemos más tiempo de garantía, tenemos mejores prestaciones, podemos escalar nuestro instrumento en el tiempo a través de firmware. Los otros fabricantes no lo hacen así y te suelen vender un instrumento que te clasifican como un equipo no maleable, manipulable o amplificable en el tiempo. Nuestros equipos han ido evolucionando constantemente con el fin de que podamos no desplazarlos, sino que podamos seguir ampliando y podamos seguir gozando de mejores prestaciones cada vez que sale algo mejor, más novedoso y que se va requiriendo en el tiempo a los nuevos desafíos. Entonces, con respecto a los otros fabricantes, estamos por encima con la i76 en cantidad de micrófonos, lo que va a darnos mejor sensibilidad y mejor nivel de exactitud en las lecturas, mayor distancia de visualización y adicional a eso el tema del leak rate, que es la sensibilidad propia del instrumento. Y hay muchos parámetros adicionales, por ejemplo, como IP, que es un IP54, que es bastante robusta, que tiene Zoom hasta 16X, ¿sí? Que podemos tomar fotos y videos simultáneamente. Hay algunos fabricantes, no voy a mencionar el cuál de ellos, toca que le configures que si va a hacer foto o que si va a hacer video. Aquí solamente con un clic toma foto, con un clic sostenido grabas video. No necesitas de ninguna plataforma ni de ningún licenciamiento para poder hacer la descarga de datos y generar los reportes. Inclusive, si no tienes acceso a un computador, a través de un aplicativo que se llama el High Micro Viewer, que lo pueden descargar ya sea por iOS o de Google Play, pueden descargarlo gratis y pueden vincular sus cámaras termográficas e inclusive la cámara acústica y desde ahí descargar y desde el mismo celular generar el reporte. Es una forma muy fácil y práctica de poder, digamos que, darle el mejor uso a nuestro instrumento y ampliar las capacidades a través de la tecnología. No nos conectamos por Bluetooth, sino por Access Point, como si fuera, digamos que un Wi-Fi entre el celular y la cámara, lo que da estabilización en las mediciones y no se va a caer con el tiempo dependiendo de la, digamos que de las frecuencias externas que pueden hacer que haya problemas por conexión por Bluetooth. Sin mencionar como valor añadido el tema de que nuestros productos son de mayor facilidad, digamos, en adquisición por su costo monetario. Ese sería, aparte que tenemos mejores prestaciones, te va a salir a un mejor precio. Va a ser más competitivo y vas a ver que quizás de pronto con algunos equipos no tenías el dinero para tu presupuesto. Con nuestro equipo, la i56 o la i76, vas a tener la posibilidad de hacerlo. Esas serían las prestaciones bien notables, diferenciales con respecto a equipos que hay de otras marcas en el mercado.